Se fue. Buenas noches, docente y compañero en general. Mi nombre es Yasmin Rocío Torres, estudiante del programa de Derecho Virtual y de tercer semestre. En esta noche estaremos haciendo un análisis en el cual vamos a explicar la constitucionalidad de una norma, en el cual utilizaremos los criterios establecidos por la Escuela Sistemática y Finalista del Ordenamiento y Valores. Estudiaremos la sentencia C055, que se trata de una demanda que interponen un grupo de 14 mujeres para declarar la inexequibilidad total de la disposición acusada. La sentencia C05522 de la Corte Constitucional es un fallo emblemático que aborda temas cruciales sobre los derechos de las mujeres y la interpretación de normas jurídicas. En este video exploraremos los aspectos más relevantes de esta sentencia, desde el problema jurídico principal hasta los métodos de interpretación utilizados por la Corte. Ahora que Yasmín, una pregunta. ¿Cuál es el problema jurídico principal que resolvió la Corte en el presente caso? Claro que sí, Alex. La Corte Constitucional en el problema jurídico principal que resolvió en la sentencia C055 del 22 fue la tensión que se dio entre el artículo 122 de una norma legal y los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente su derecho a la igualdad, a la no discriminación y la protección contra la violencia. La Corte en este caso debió determinar si esta norma era compatible con la Constitución política y el bloque de constitucionalidad, que incluye tratados internacionales sobre derechos humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido docente. Mi nombre es Luzaide Pinzón Gómez, soy estudiante de tercer semestre del área de Derecho y quiero hacerle una consulta a mi compañero Alex Mauricio Ruiz referente al tema del módulo. Alex, ¿cuál es el problema hermenéutico de interpretación que presenta el artículo 122 al compararlo con la Constitución política y el bloque de constitucionalidad? Buenas noches a todos. Hola Luz, hola Yasmín, hola compañeros. Mi nombre es Alex Mauricio Ruiz, como lo dijo mi compañera. Y para responder tu pregunta, yo pensaría que el problema hermenéutico radicaba en el artículo 122 parecía limitar los derechos de la mujer, al no garantizarles una protección integral contra la violencia y la discriminación. Al compararlo con la Constitución política y el bloque de constitucionalidad que consagran principios de igualdad y no discriminación, surgía una contradicción. La Corte debió interpretar si el artículo 122 podría armonizarse con estos principios o si por el contrario era inconstitucional. Luzaide, ¿tú podrías explicarnos cómo aplicó la Corte Constitucional el método de interpretación conforme para resolver los problemas jurídicos hermenéuticos planteados? Sí, claro, Yasmín, la Corte aplicó el método de interpretación conforme que busca armonizar las normas legales con la Constitución Política de Colombia. En este caso, la Corte interpretó el artículo 122 de manera que no violara los derechos de las mujeres, así ajustándolos a los principios constitucionales y a los tratados internacionales. En este caso, los tratados internacionales como los derechos humanos. Esto permitió salvaguardar los derechos fundamentales sin declarar la norma inconstitucional. Yasmín, quiero preguntarte algo. ¿Qué test de constitucionalidad podría aplicarse para resolver este caso? Claro que sí, Alex. La Corte Constitucional para resolver este caso podría haber aplicado el test de proporcionalidad, el cual evalúa si una norma es adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo. También había podido utilizar el test de igualdad. Este consiste en analizar si la norma trata de manera diferenciada a grupos en condiciones similares sin justificación objetiva y razonable. En este caso, el test de igualdad habría sido clave para determinar si el artículo 122 discriminaba injustamente a las mujeres. Alex, para continuar con las preguntas planteadas en el eje del módulo 2, tengo la siguiente para ti.
¿Cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres? A ver, Luz, para mí, la decisión más adecuada sería declarar la inconstitucionalidad del artículo 22 en la medida que limite los derechos de mujeres, o bien interpretarlo de manera conforme para garantizar una protección integral. Eso equilibraría la protección de los derechos de las mujeres con los principios constitucionales, asegurando que no se les discrimine ni se les exponga a situaciones de violencia. Saide, ¿nos podrías explicar cómo se modificaría el análisis de constitucionalidad si la Corte emplease un método de interpretación diferente? Sí, Yasmín, claro. Si la Corte hubiese empleado un método diferente como una exégesis o el originalismo, el análisis podría haberse variado con los siguientes ejemplos. Si la exégesis se hubiera centrado en el texto literal del artículo 122, lo que puede haber llevado a cabo una interpretación más restrictiva y menos favorables a los derechos de las mujeres y lo que ellas buscaban. Si se hubiera dado por el originalismo, había considerado la intención original del legislador, que podía no haber contemplado los avances en materia de derecho a las mujeres. En ambos casos es probable que se llegara a una conclusión distinta, menos protectora para lo que las mujeres buscaban, sus derechos. Y los argumentos principales serían los siguientes: a favor de la exégesis o el originalismo respecto al estrictivo o a la ley y a la voluntad del legislador. En contra sería la falta de adaptación a los principios constitucionales y los estándares internacionales de los derechos humanos. Compañeros, para concluir, diríamos que la sentencia C05522 es un ejemplo de cómo la Corte Constitucional utiliza métodos de interpretación para proteger los derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres. A través de la interpretación conforme, la Corte logró equilibrar la norma legal con los principios constitucionales, demostrando la importancia de una justicia adaptada a los desafíos actuales. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, docente. Buenas Muchas noches. gracias a todos, a mis compañeros y a profe, gracias. Antes de dar por terminada nuestro video y de despedirme, quisiera agregar, querido docente, que finalmente lo que se precisaba era la garantía del derecho al aborto legal y seguro, y así evitar la eliminación en el abuso penal, en el derecho penal, perdón. Muchas gracias por su atención. Un feliz día.